Prepárense porque hoy traigo el culebrón que nadie pidió pero todos sospechábamos. ¿Y si te digo que los abogados le dicen a Ábalos sal del Congreso ya y él contesta ni de broma? ¿Y si además todo esto pudiera evitarle declarar en el Supremo? ¿Pero él prefiere quedarse sentado en su escaño como si fuera su butaca preferida en el cine? Quédense, que el chisme viene con palomitas, cafelito y la eterna pregunta. ¿Quién protege a quién en la villa y corte? Pero antes, suscríbete si quieres una España libre de políticos corruptos. Continuemos. Vamos al lío. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, señor de la logística y de los silencios incómodos, está citado a declarar ante el Tribunal Supremo la próxima semana, 15 y 16 de octubre, marquen la agenda. El Supremo le llama porque Ábalos sigue siendo aforado. Sí, esa bonita figura por la que, si eres diputado, no te juzga el juzgado de tu barrio, sino la Sala de lo Penal del Supremo. Privilegios de la casa. Sus abogados, que para algo cobran y, en este caso, parece que piensan, le han dicho, José Luis, deja el escaño, pierde el aforamiento y que el caso pase a la Audiencia Nacional. Igual te evitas el trámite, evitas declarar y manejamos tiempos, foros y riesgos. Y él, muy digno, no, gracias. Como quien rechaza el postre, pero aquí el postre puede ser la cárcel provisional. Sería una barbaridad, dice él. Hombre, barbaridad fue lo del caso Koldo. Los informes de la UCO y la sensación de que en plena pandemia algunos hicieron negocio lo grande mientras la gente buscaba mascarillas como si fueran entradas de los Rolling Stones. Ábalos insiste, no renuncia al acta. Ya lo hizo cuando estalló el caso en febrero de 2024. Se fue al grupo mixto tras la suspensión de militancia en el PSOE, y ahí comparte pasillo con Podemos, BNG, UPN y CC, que parece la mesa de los niños en una boda, pero con micrófono y coche oficial. El PSOE, muy ofendido, le pidió renuncia total, pero dejó a su criterio si seguir como diputado. Traducido, vete, pero si te quedas, nos sirve para decir que aquí hay libertad. Un año después, expulsión definitiva. Eso sí, el escaño no se toca. La silla es del pueblo, pero el trasero que la ocupa es el suyo. ¿Qué hay detrás del Consejo de los Abogados? Técnica pura, sin escaño, adiós aforamiento, hola Audiencia Nacional. Cambia el juez, cambia el ritmo, cambia el calendario mediático. En el Supremo, con la lupa puesta y el foco centrado, la película se proyecta en 4 Kelvin. En la AN, depende del reparto, el metraje y si cae puente. Además, el fantasma de la prisión provisional sobrevuela. No es que sea lo más probable, pero los informes de la UCO y el tono que va cogiendo el caso Koldo han subido la temperatura del guiso. Aún así, Ábalos considera que rendirse ahora equivale a firmar la culpabilidad. No puedo rendirme, dice. Y en eso, hay que reconocerle coherencia. Si algo tienen nuestros políticos es la capacidad infinita de aferrarse a la silla incluso cuando arde. Son como esos muebles de IKEA mal montados. No sabes cómo se sostienen, pero ahí siguen. Hablemos del aforamiento. La Constitución, artículo 71, diputados y senadores gozan de inmunidad. Solo pueden ser detenidos en flagrante delito, y para procesarlos hay que pedir permiso a su Cámara. En causas contra ellos, competente la Sala de lo Penal del Supremo. Y, de paso, cobrando una asignación fijada por las cámaras. En cristiano, si los pillan con las manos en la masa, vale, si no, todos quietos y a rellenar formularios. Esto se justifica por proteger la función representativa. La realidad práctica es que el aforamiento es un escudo con el que se juegan estrategias. Unos lo quieren para blindarse, otros lo sueltan para maniobrar. Ábalos, curiosamente, lo quiere para quedarse, aunque sus abogados preferirían que lo suelte para no declarar ya. Ironías del constitucionalismo a la carta. Pausa para el reparto. Pedro Sánchez, el equilibrista que te sonríe mientras el suelo se mueve. Feijóo, el opositor con brújula sin norte. Cada vez que cree tener un caso contra el sanchismo, aparece un primo lejano del PP pringado y tiene que ir a por café. Yolanda Díaz, ministra del cambio de modelo productivo, que ahora mira a Ábalos como si fuera una tesis de derecho penal aplicada a la cosa pública. Abascal, feliz con la carnaza. Otro capítulo de España se rompe y todos son iguales menos yo, que monto en caballo. Ayuso, nuestra influencia institucional, que aprovecha para hablar de sanchismo, mascarillas y libertad. Pero no le preguntes por Abalmadrid que ese algoritmo se cuelga. Puigdemont, desde su República del Zoom, tomando nota, el Supremo para unos, la amnistía para otros y la geometría variable para todos. Y María Jesús Montero,
con su calculadora de ministro de Hacienda, preguntándose si el coste político de cargar con los restos del sanchismo sale a cuenta en los presupuestos de la Moncloa S.A. Volvamos a Ábalos. En rueda de prensa, dijo que renunciar sería signo de culpabilidad y lo estigmatizaría política y personalmente. Traducción: si suelto el escaño, me dejan solo en la selva. Si me quedo, al menos tengo micrófono, altavoz y minutos de tele. Y razón no le falta. En España, el relato pesa más que el sumario. Si tú mantienes la postura de víctima del linchamiento, siempre hay fieles que te compran el discurso. Lo vimos con Bárcenas, con Griñán y Chávez, con Matas, con Rato, con los ERE, con la Kitchen, con la Púnica, con la Gürtel, con Neurona, con Tsunami. Es el ecosistema: indignarse mucho, dimitir poco, aguantar siempre. Y si toca, cambiar de partido, de grupo, de escaño o de peinado, pero nunca de silla. ¿Por qué sus abogados insisten? Porque en el Supremo la película es menos controlable. La sala de lo penal no es precisamente un plató amable, y los tiempos están claros: cita, declaración, diligencias. En la Audiencia Nacional, la defensa podría jugar a las recusaciones, a la competencia, a la práctica de pruebas con calma. Además, si renuncia antes de declarar, puede cortar el circuito del aforamiento y enviar el caso al juzgado de instrucción de la AN que corresponda. Es una jugada procesal clásica, no es deshonrosa, es pragmática. Pero claro, choca con el marketing político de la resistencia. Y Ábalos, que se quedó en el grupo mixto para no enturbiar al PSOE, ahora sabe que si se va, pierde foco y pierde el pequeño poder que te da un escaño: preguntar, intervenir, negociar pasillos, filtrar titulares. Sin eso, eres un ex. Y en política, ser ex es peor que ser acusado. Los acusados al menos salen en la tele. Mientras tanto, el PSOE hace ese baile andaluz de mirar para un lado. Primero le exigieron que se fuera, luego, que decida él, al final, expulsión al cabo de un año. Sánchez juega a la macrofoto europea, a la cumbre, a la geopolítica de las fotos con bandera, y deja el barro de casa a Ferraz. Montero pone cara de "a mí no me miren", Félix Bolaños repasa el BOE, Pachi López suelta su sermón de responsabilidad institucional. Y la derecha hace lo propio: Feijóo saca pecho, pero Ayuso marca el ritmo con ocurrencias de sobremesa. Vox, encantado, porque cada caso de corrupción ajena es un mitin gratis. Sumar, intentando explicar que ellos son otra cosa, mientras comparten banco con Ábalos en el mixto. España, año 2025, capítulo 8942. Apuntemos un dato jurídico clave para nuestra audiencia: el aforamiento no es impunidad, es competencia especial. Pero el ciudadano medio, con razón, lo percibe como privilegio, porque lo es. En un país serio, el aforamiento debería ser mínimo y para delitos cometidos en el ejercicio directo del cargo, no un paraguas general para cualquier tormenta. Aquí tenemos miles de aforados. ¿Resultado? Los políticos juegan con el tablero según les convenga: me quedo para que me juzgue el Supremo o me voy para que me juzgue la Audiencia. Y entre pitos y flautas, los juicios llegan tarde y mal. Cuando hay sentencia, el votante ya se ha jubilado o ha cambiado 3 veces de preferencia partidista. A eso se le llama gestión del tiempo judicial. Y en eso, nuestros partidos son catedráticos. ¿Y el caso Coldo? La sombra que persigue a Ábalos desde febrero de 2024. Contratos de emergencia, comisiones, intermediarios con manos largas y carteras ligeras. La UCO ha ido encajando piezas y los informes, dicen, no favorecen precisamente al exministro. De ahí la advertencia de sus abogados: el Supremo no es un lugar para improvisar. Si llega con el viento en contra, las medidas cautelares pueden ser severas. No es que el ingreso en prisión provisional sea la opción por defecto, no lo es, pero el clima penal ha cambiado: menos paciencia con la picaresca de los contratos COVID. Y la opinión pública, aunque cansada, detecta el tufo. Cuando la ciudadanía ve que la pandemia fue negocio para algunos, la tolerancia se evapora. Y no hay aforamiento que tape el olor. Ábalos, sin embargo, se agarra a su narrativa de dignidad: no puedo rendirme, renunciar sería admitir culpabilidad. Lo repite y lo cree. Y, ojo, puede que en parte tenga razón. En la política española, el primero que suelta la silla queda como el tonto. Pregunten a Soraya, a Cospedal, a Carmen Montón, a Maxim Huerta, a Maxim, sí, aquel del "yo pasaba por aquí". Quien aguanta, resiste. Quien resiste, negocia. Quien negocia, sobrevive.
Es la ecuación de esta villa y corte. El problema es que, para el ciudadano, el mensaje es devastador. Da igual lo que pase, nadie dimite, nadie asume, todos se atrincheran. Y luego piden confianza. Con dos narices. Por cierto, menuda cohorte de hipócritas alrededor, todos señalando al otro. Sánchez, que mide cada milímetro de su imagen, preferiría el tema en silencio. Feijóo, que va de serio, tiene la casa propia llena de goteras. Abascal, que se presenta inmaculado, ha vivido de la política desde que llevaba barba de chaval. Yolanda, que predica regeneración, se hace la estatua cuando el barro salpica socio. Ayuso, que se vende como libertad, es maestra en el yo no sabía nada. Puigdemont, que se dice perseguido, vive estupendamente de la persecución. Y Montero, guardiana de la caja, mirando las encuestas como si fueran los evangelios. Todos indignados, todos puros, todos santos de su devoción. Y nosotros, pagando la vela y el cirio. Regresemos al calendario. 15 y 16 de octubre, citación en el Supremo para Ábalos y su exasesor. Ese es el punto de inflexión. Si mantiene el escaño, y lo va a mantener, declarará. La defensa intentará acotar, discutir competencias colaterales, desacreditar informes, pedir diligencias que dilaten. Si el Supremo aprieta, veremos medidas cautelares duras. Si no, continuidad del procedimiento con ruido constante. Si en algún momento el tablero empeora, no descarten que, más adelante, Ábalos juegue la carta de renuncia tardía para cambiar de cancha. Sería feo, pero no sería la primera vez que un político se hace el kamikaze y luego pide el paracaídas. ¿Y qué pasa en el grupo mixto? Convivencia interesante. Podemos con su discurso anticorrupción selectiva, BNG, que siempre encuentra el modo de recordar que Madrid es el problema. UPN, en su manual de buenas costumbres navarras. CC, con su manual de supervivencia insular. Y Ábalos, el apestado que habla de apestados. Sumen a eso la prensa, que a veces abraza y a veces muerde, dependiendo del día y del dueño de la imprenta. Lo de siempre, hoy héroe, mañana villano, pasado tertuliano. Porque en España, el purgatorio del político es la televisión. Si sales, existes. Si no sales, estás muerto. Conclusión incómoda para todos. Los abogados tienen razón técnica, Ábalos tiene razón política sobre su propia supervivencia, y los ciudadanos tienen razón moral al estar hartos. 3 razones, 3 mundos, 0 soluciones. El Supremo hará su trabajo, la defensa hará el suyo, y la política seguirá con su teatro. Y nosotros, desde la voz del Congreso, seguiremos repartiendo collejas verbales, porque aquí no salvamos a nadie, ni a Sánchez, que va de estadista mientras pisa alfombras mojadas, ni a Feijóo, que promete limpieza y convive con la mugre de su pasado ajeno, ni a Abascal, que cabalga indignaciones como si fueran corceles de plástico, ni a Yolanda, que plancha sus palabras con almidón, ni a Puigdemont, que confunde exilio con escapada de fin de curso, ni a Ayuso, que convierte cada crisis en un reel de Instagram, ni a Montero, que todo lo paga con ingresos estructurales y ya tal. Todos, absolutamente todos, son parte del problema. Así que apunten, Ábalos no deja el escaño, va al Supremo, y su equipo jurídico se tira de los pelos. El guión está escrito, pero el final no. ¿Habrá prisión provisional? Poco probable, pero posible. ¿Habrá renuncia posterior? Si conviene, sí. ¿Habrá exhibición de dignidad por los pasillos del Congreso? Seguro. ¿Habrá titulares grandilocuentes? Por supuesto. ¿Habrá regeneración política? Ja ja ja. Buen chiste. En España, la regeneración llega siempre como el metro en agosto, tarde y con calor. Y ahora, queridos veteranos de la política española, ustedes que han visto de todo, les dejo la pregunta para el bar. ¿Qué es peor, un aforamiento mal entendido o una clase política que se cree inmortal? Aquí sospechamos la respuesta. El problema no es el fuero, es el morro. Nos vemos en el próximo episodio del Circo Nacional. Traigan paciencia, que de vergüenzas ya vamos servidos. Y no cambien de canal, lo que viene después es todavía más jugoso. ¿O acaso creen que Koldo ya lo ha contado todo?